Advierto que la primera historia de hoy se las trae. Contiene imágenes que podrían resultar perturbadoras, inquietantes, incluso para los más curtidos. La protagonista hace todo lo posible y lo imposible por quitarse de encima el San Benito de la esclava de la tintorería. Su historia parece sacada de un bestiario o de un libro de Charles Dickens. La verdad es que cuesta creer que lo que vamos a contar haya ocurrido en la capital de un país como México. Rafael Romo, editor en jefe de Asuntos Latinoamericanos de CNN Internacional, buenas tardes. Cuéntanos, bienvenido. ¿Qué tal, Camilo? Muy buenas tardes. Es difícil, realmente difícil imaginar que en pleno siglo XXI ocurran estos casos. Lo que vamos a ver a continuación es la historia de una joven que en el transcurso de 5 años pasó de ser empleada de una tintorería a ser una esclava encadenada. Antes de ir al reportaje, quiero una vez más advertirle a nuestros televidentes que algunas de las imágenes pueden ser demasiado fuertes. Había trabajado con ellos a los 15 años de edad. Tiene 23 años, pero aparenta menos edad. Sus ojos expresivos y su sonrisa fácil esconden el infierno que ha vivido. En un momento dado decides irte de tu casa. Sí, a los 17 años conozco a un muchacho. Dice que la relación no funcionó y que se le hizo fácil irse a vivir con la dueña de una tintorería que le ofreció trabajo, ayuda, casa y comida. ¿Y le decías mamá? Y yo le decía mamá. Al principio, los propietarios de la tintorería la trataban como a una hija, pero poco a poco le empezaron a aumentar el número de prendas de vestir que tenía que planchar. Después siguieron los castigos. La primera vez que ella me golpea, me agarró a patadas, entonces ella me dijo, no, es que tú no tienes derecho a decirme nada, porque yo soy como una madre para ti, y si tú me dices madre, las madres corrigen a sus hijos. Dice que la carga de trabajo se volvió cada vez más intensa. ¿Qué fue lo máximo que llegaste a planchar? 16 horas al día cuando empezaron así las cosas. En esos momentos, ¿no pensabas tú, esto no está bien? Estoy trabajando demasiado y me están tratando como una esclava. No, yo lo veía como yo te estoy dando trabajo y tú me estás dando un techo. No lo veía como esclavitud. Empezó a envolverme en la cabeza, es que tu mamá no te quiere, es que si tu mamá te quisiera, estuviera aquí contigo, si tu mamá te quisiera, te hubiera vuelto a recibir, el hombre con el que te fuiste tampoco no te quiere porque ni siquiera te aguantó, porque no vales como mujer. Al chantaje psicológico le siguieron salvajes golpizas. Mientras aumentaba la carga del trabajo, disminuía la cantidad de comida que le daban. Finalmente, un día, cuando dice que sentía que ya no podía aguantar más golpizas ni humillaciones, llegó lo peor. Su captora le puso una cadena. Y me dijo, a los animales como a ti así se le tratan. Y agarró y colocó la cadena en el cuello. Y le dije, es que no es necesario que me trates así. No lo hagas. Y me dijo, no, yo ya no confío en ti. Sundari está cumpliendo su primer año en libertad. Tras 5 largos años en cautiverio, finalmente logró escapar en abril del año pasado, cuando la mujer que la tenía como esclava se descuidó y dejó floja la cadena. Se hace llamar Sundari, aunque no es su nombre real. Significa niña hermosa en japonés. Su caso ha sido causa de gran indignación. No había una parte de su cuerpo que no tuviera cicatrices, que no tuviera heridas, ¿no? Parecían como rasguños, moretones. Estaba su cabeza, casi no tenía cabello. La abogada María Teresa Paredes conoció a Sundari en las primeras 24 horas tras su liberación. Los pechos eran unos surcos porque su organismo empezó a consumir sus grasas corporales. Entonces, ella tenía los pechos sumidos totalmente. Pero tú imagínate vivir esto todos los días, ¿no? Todos los días, a todas horas. La actriz y activista de derechos humanos, Carla de la Cuesta, y ahora amiga de Sundari, dice que quedó horrorizada al enterarse de este caso, especialmente porque parte de las torturas a las que era sometida consistían en quemarla con la plancha. Me cuenta que le quitaban las costras, ¿no? Que cuando le salían las costras de las quemaduras después se las quitaban, ¿no? Para que le volvieran a sangrar, que le jalaban aquí con las uñas, aquí el cuello, su cabecita, se la lastimaron mucho, se la quemaron, ¿no? Con la plancha.
Después de que Sunduri escapó y las autoridades se enteraron de su caso, la policía llevó a cabo una redada en la casa donde la mantuvieron en cautiverio. 7 personas fueron detenidas, incluyendo 2 menores. Todos eran miembros de una misma familia. Los menores fueron puestos en libertad, pero los 5 adultos restantes continúan tras las rejas y enfrentan cargos de trata de personas y explotación laboral que se castigan con una condena mínima de 40 años en prisión. Y todos la maltrataban y la lesionaban. La fiscal Juana Camila Bautista dice que los peritos investigadores comprobaron científicamente la versión de los hechos de la víctima. Se acreditó cuando entramos con una orden de cateo que nos obsequió el juez. Ella decía que cuando ya se le estaba haciendo costras, sanando sus heridas, la señora, la dueña, iba y le desprendía las costras y otra vez brotaba la sangre. O con las pinzas, cuando le dañaban la piel, dice que muchas veces la sangre botaba hacia las paredes. Y efectivamente, todo lo que ella comentó, todo se acreditó mediante nuestro equipo de la Coordinación de Servicios Periciales, criminalista, químico, o sea, todo se comprobó de acuerdo a la declaración de la víctima. En los últimos 12 meses, Sunduri ha sido sometida a una serie de tratamientos médicos y cirugías como parte de su proceso de recuperación. Tenía una anemia de un grado muy alto y los médicos determinaron que su organismo, a raíz de esto, tenía todo su organismo interno, representaba un ser humano de 80 años. Ha decidido dar la cara públicamente para contarles su testimonio a personajes como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. En julio del año pasado fue recibida en el Vaticano por el Papa Francisco. Ese es mi mayor sueño, tener mi pastelería. Hoy, a un año de su liberación, sueña con ser repostera. También sueña con ser una conferencista y viajar por el mundo para crear conciencia sobre el crimen de la trata de personas, tal como lo hizo frente al Papa Francisco. ¿Qué te dijo? Que se sentía muy orgulloso. Y yo también me sentí muy orgullosa de ir a representar a México. Decir que Sunduri es una sobreviviente es quedarse corto, pero al platicar con ella es fácil olvidar el infierno que tuvo que soportar. Sobre todo cuando una nueva sonrisa se dibuja en sus labios. Una gran personalidad y una increíble alegría. Y bueno, en los últimos 12 meses, Sunduri ha experimentado una transformación, pero esta vez en forma positiva. De ser una persona temerosa y llena de inseguridades, con una salud muy frágil al escapar, se ha convertido en una conferencista que ha viajado a Argentina, ha viajado a Estados Unidos y camino al Vaticano, como ya hemos visto. La gente me dice, me ha escuchado, me ha recordado con su atención que soy un ser humano y que tengo valor y dignidad. Camilo, regreso contigo. Muchísimas gracias, Romo. Una precisión. La gente que cometió todas estas fechorías están presas, ¿no? Sí, están presas. Bueno. El juicio, vaya, en México la justicia a veces se tarda y me dicen que va a durar entre 3 y 4 años antes de que se dicte una sentencia, pero bueno, la fiscal me dijo que tienen un caso contundente y que no ve la forma en que ellos salgan de prisión, Camilo. Bueno, quería precisar eso, que estén presos. Sí. Presos. Gracias, Rafael. Vamos, seguimos.